Bienvenidos al podcast San Marcos Lee, un espacio donde compartiremos información sobre las publicaciones más recientes del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por este medio, tendremos la oportunidad de conversar con los autores, intercambiar ideas y perspectivas acerca de sus trabajos académicos. Asimismo, conoceremos más sobre las actividades culturales que promueve el Fondo. En este episodio hablaremos de un importantísimo, aunque no tan conocido artista peruano, el pintor Teófilo Castillo, quien además, desde su perfil como crítico, escribió una serie de artículos sobre los interiores limeños, los cuales han sido compilados, analizados y comentados por la profesora Nanda Leonardini, historiadora del arte y docente sanmarquina, en un volumen titulado Lima, la ciudad de las incongruencias. Para hablar sobre el libro, publicado en 2022 por el Fondo al recordar el centenario de la muerte de Castillo, justamente tenemos aquí a la profesora Nanda. Acompáñenme a charlar con ella. Muchas gracias por estar aquí, profesora Nanda. Empiezo con una pregunta general. ¿Quién fue Teófilo Castillo y cómo gestó estos artículos con los que usted ha trabajado para el presente volumen? Teófilo Castillo es conocido dentro de la historia del arte peruano como un gran pintor. Él estudió en Europa, porque en el siglo XIX no habían academias de bellas artes para estudiar acá, y se fue a Europa. Después radicó un tiempo en Buenos Aires, donde tuvo una galería. Por lo tanto, allí él aprendió a tasar obras de arte, a reconocer si eran falsas y a ver el estado en que se encontraban las obras de arte. Y de esa manera pudo trabajar. Además, estuvo como 10 años en Buenos Aires con muchísimos artistas. Eso le dio un criterio súper amplio. Pero además de eso, Teófilo Castillo tenía una facilidad con la pluma. Entonces se dedicó a hacer crítica de arte, pero dentro de la crítica, dentro de sus escritos más bien, él escribió y publicó sus viajes, y aparte escribió Interiores limeños, que va desde el año de 1914 hasta 1917, y son 24 ensayos, en todo el sentido de la palabra, ensayos. Entonces él entraba a una casa de alguna persona pudiente, obviamente, que tuviera colección de obras de arte, porque hay gente que colecciona de todo, ¿verdad? Pero en este caso eran obras de arte. Y así fue entrando a la casa, por ejemplo, de Javier Prado Ugarteche, colección que ha dado con el tiempo la fundación del MALI, del Museo de Arte de Lima. La colección base del MALI es la de Javier Prado. Y así entró a la casa de Osma, colección que se ha convertido con posterioridad en el Museo Pedro de Osma, a la beneficencia pública, a los descendientes de los Torretaglia, que terminó la colección dentro de la Cancillería. Y así sucesivamente, 24 colecciones. Entonces es muy interesante esta obra porque es muy ágil. ¿Qué es lo que logra Teófilo Castillo con este conjunto de artículos sobre los interiores limeños? Bueno, él nos está haciendo valorar el patrimonio artístico, no solo peruano, sino también europeo y también japonés, porque dentro de estas colecciones él encontró obras de esa naturaleza. Ahora, Teófilo Castillo era un hombre muy erudito, y entonces cuando se encontraba frente a alguna obra decía: esto me recuerda a tal artista, o esto se me viene a la memoria tal libro, tal escritor. Entonces son escritores o son artistas que hoy en día no están circulando, y por lo tanto uno lee y dice: bueno, pero ¿quién es este pintor? Porque no todos los artistas han pasado a los grandes libros de la historia del arte. Hay mucho por investigar, no solo en arte peruano, en arte mundial en general. Entonces yo me veía en la obligación
cuando me encontraba y decía, ¿pero de quién me habla? Entonces comenzaba a buscar quién era esa persona a la que se refería, para poder, yo misma, en primer lugar, entender lo que él decía, y la otra, para un lector común y corriente, poder entender qué es lo que está diciendo este señor. Y entonces el artículo, que es muy ágil, pero tiene un contenido a veces denso, porque tú dices, bueno, ¿y este quién es? Pero con la nota a pie de página te lo aclara, te facilita, y además nos enseña a ver a otros artistas que, como te comentaba, hoy en día han pasado entrecomilladamente desapercibidos por falta de estudios. En ese sentido, profesora Nanda, ¿a qué artistas dio a conocer Teófilo Castillo a través de su trabajo crítico? Uno de los pintores que él menciona es a Meissonier. Meissonier era un pintor francés de la segunda mitad del siglo XIX que se dedicó a hacer pinturas de mediano formato, pero todas relacionadas con hechos históricos. Meissonier era un artista que pertenece al grupo de los pompiers. Los pompiers en Francia le llamaban a los artistas que venían de la academia, pero de manera paralela, la academia era la que hacía las grandes exposiciones de arte, de manera paralela, fuera de la academia estaba sucediendo otro tipo de cosas, que era el impresionismo, y después fue el puntillismo, el expresionismo, el fauvismo. Eso no lo trata Teófilo Castillo. Él trata todo lo que es precisamente el arte académico, que se ve reflejado en las colecciones particulares nuestras. Digo nuestras, del Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo trata? Porque los coleccionistas nuestros no compraron arte impresionista. ¿Por qué no compraron arte impresionista? Porque se estaba dando en París, y después el Marchand de los impresionistas llevó una exposición a Nueva York, allá por el año de 1884. Entonces recién se fue a conocer por allá, en Nueva York. O sea, era lo que estaba en boga en ese momento, y la gente tradicional no compraba eso, obviamente, porque de pronto este artista desaparece, no voy a estar haciendo una mala inversión. Él habla también de Mariano Fortuny. Mariano Fortuny es un artista español que desgraciadamente murió muy joven, como de 36 años, y que estuvo en el norte de África, precisamente viendo todos estos temas tipo Marruecos, los beduinos y esas cosas que eran entrecomilladamente exóticas y que le interesaba a la academia. Entonces él se encuentra en una de las colecciones acá con un Fortuny, y él dice, Mariano Fortuny tiene tales y tales características, y se emociona cuando está frente a la obra de Mariano Fortuny. Ahora, de los 24 interiores limeños, la verdad es que todos son súper interesantes, todos son súper interesantes. Él entró, pero hay uno que es anecdótico, entra a la casa de Manuel Prado Ugarteche, el hermano de Javier, pero en realidad no era la casa de Manuel Prado. Manuel Prado la tenía en custodia porque el dueño estaba afuera, y entonces nunca fueron a recibirlo. Entonces él entra y está esperando que lleguen los dueños de casa, que nunca llegan, y pasa el tiempo y él llama al mayordomo y le dice, ¿qué hago? No llega. Entonces el mayordomo le dice, no, si no van a llegar nunca, usted paséese solo, nadie lo va a recibir, es para que usted se pasee solo. Entonces él se pasea por toda la colección, pero sin diálogo. Y luego era una casa de tipo colonial, y cuando sale al patio él se emociona porque la casa era el ambiente colonial. Entonces le gustó muchísimo, pero no tuvo con quién dialogar. Y una curiosidad, ¿ha podido rastrear usted el devenir de los cuadros de estas colecciones privadas de las que habló Castillo? Bueno, no, yo la verdad es que no he rastreado ninguno, ¿eh? Alguno por ahí, pero hubo, después que yo presenté el libro, había una persona que tenía el libro y leyó la colección de Jerem, el de la Quinta Jerem, porque la Quinta Jerem era de la élite, ¿ya? Y entonces, Pardo Jerem, entonces
resulta que él comenta sobre esa colección y la persona, este muchacho, conocía al coleccionista, o sea, a los descendientes. Entonces fue y les dijo, oye, ¿y estos cuadros? Ah, le dijeron, están en Estados Unidos, ¿no? Porque bueno, la colección se habían mandado, y le mandan una fotografía del cuadro que yo nunca en mi vida había visto y que me lo mandaron, o sea, de rebote, ¿no? Entonces comienza de pronto a encontrar cosas así, ¿no? Por ejemplo, la viuda de Lasso, no es que la viuda de Lasso tuviera la gran colección, tenía obras de Lasso. Entonces esas obras de Lasso comenzaron a pasar a distintos lugares porque las comienzan a comprar y los hijos o las viudas van vendiendo, porque así es el mercado del arte. El mercado del arte hoy día lo tengo yo. Si yo fallezco, mis hijos no sé lo que van a hacer, o yo misma en vida, por necesidades económicas o por necesidad de espacio, termino vendiendo algunas obras. Entonces, o pueden estar en el mismo Mali o en otra colección privada que se convirtió en museo, y a veces viene una debacle, un incendio y la obra desaparece. Entonces se está trabajando con un patrimonio muy vulnerable. ¿Y cómo se ha desarrollado el coleccionismo en el Perú, por ejemplo? ¿Hay coleccionistas actualmente en el país? En realidad el coleccionismo existe desde que el ser humano existe. La angurria, si es que podemos decir, de tener el objeto único que tú no posees, me da a mí un estatus no necesariamente económico, pero sí de conocimiento intelectual. Yo tengo este objeto que tú no tienes. En la época de los cazadores, yo tengo esta piel que tú no tienes y me da poder frente a los demás, ¿no? Entonces, acá en el Perú sí se sabe que hubo coleccionismo ya desde la época colonial, ¿no? Y mercado de arte ya desde la época colonial. Y yo podría decir, y me voy a argumentar algo que a lo mejor después van a criticar, es que yo creo que también en el Perú antiguo hubo coleccionismo. ¿Y por qué te lo voy a plantear? Los grandes señores, los grandes señores, claro, porque los demás no, cuando se enterraban en esas tumbas donde han encontrado huacos o otros instrumentos, ¿verdad? Otros objetos de valor, han hecho un precoleccionismo para la vida del más allá. Cuando yo me voy a la vida del más allá, voy presentada dignamente. Bueno, después nos hemos enterado que llegamos sin nada, ¿verdad? Pero en esa época se pensaba, los mismos egipcios, ¿verdad? Entonces tú ibas con tu ajuar. Entonces, para preparar ese ajuar necesitas coleccionar, necesitas ver lo que vas a llevar, ¿no? Bueno, pero ya en la colonia hay coleccionismo. Mucho se habla que en la época virreinal la pintura era religiosa. No, también había otro tipo de pintura, el retrato mismo, ¿no? O sobre mitología. Lo que pasa es que la pintura religiosa fue la más abrumadora, y entonces tú ves ese coleccionismo dentro de las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas hoy en día, que abren sus puertas tipo San Francisco o Santo Domingo, ves las colecciones que ellos tienen en sus obras, en sus cuadros, cuando tú estás entrando en los claustros, o las reliquias que usan, los cálices, las custodias, todo eso es coleccionismo, ¿no? Y ya en la época de la República el coleccionismo continuó, también los particulares coleccionaban. En la época de la República el coleccionismo continuó. Y hoy en día, claro que hay coleccionistas. Lo que pasa es que los coleccionistas no dicen normalmente que yo soy coleccionista, porque hoy en día, si tú dices que tienes colecciones de obras de arte, por ejemplo, yo tengo Fernando de Cislo, tengo Chávez, por nombrarte gente así muy, muy llamativa en este momento, ¿no? Polanco. Entonces, me cae la SUNAT, pues tengo que pagar impuestos, porque es un producto, es un objeto que se compra y se vende, y cuando hay compra y venta, tú tienes que pagar impuestos. Pues cuando tú dices, es que yo compré este cuadro de Fernando de Cislo, tú estás haciendo una adquisición económica que con el tiempo se va revaluando. Tú tienes que declarar eso ante la SUNAT.
nadie lo declara, no sé cómo será en otros países, ¿no? O mayoritariamente la gente no lo declara. Ahora, cuando tú revisas, por ejemplo, revistas como Cosas y ese tipo de revistas así bien light, entonces ahí te ven, en la casa de fulano de tal hubo una recepción y él tiene cuadros de no sé qué, y yo he encontrado muchas de esas cosas, ¿no? De gente que, bueno, yo no las conozco porque no pertenece a ese estrato socioeconómico, pero que tiene colecciones de Gerardo Chávez, por nombrarte a algunos artistas, y me los he encontrado en estas revistas de las que le llaman las revistas de mesa, para que tú revises y chismes sobre el acontecer social de la vida peruana, ¿no? Profesora, ¿y qué más nos podría decir acerca del trabajo de Teófilo Castillo? Ya no desde su faceta como crítico de arte, que la hemos abordado con amplitud, sino tal vez propiamente como pintor, como artista, digamos. Bueno, la obra de pictórica de Teófilo Castillo, quien además era fotógrafo y no ha sido estudiado desde el ángulo fotográfico, es del estilo académico Pompier. El Pompier ya te comenté que es lo que se produce dentro de la Academia Francesa y en Europa en general, de manera paralela a lo que estaba sucediendo con las vanguardias. Entonces, él tiene un cuadro muy bonito que se llama Los funerales de Santa Rosa de Lima, donde retrata todo ese boato, y que además el funeral es un invento, ahora que me estoy dando cuenta, va pasando frente a la casa de Torre-Tagle, pero la casa de Torre-Tagle es posterior. Acabo de unir las dos cosas, estaría bueno eso para escribir un artículo. Y lo bonito que tiene es que va pasando toda la procesión, ¿verdad? Con la quema del incienso, y en el ángulo inferior izquierdo, ahí él retrata un tema de género, pero de la pobreza social, gente humilde pero al extremo, frente a todo ese boato. Entonces el ojo te cae en el boato, pero si uno mira detenidamente, él está haciendo una crítica social allí. El otro cuadro que tiene, la toma de Coricancha en el Cusco. El Coricancha pues era el templo importantísimo donde hoy día está el convento de Santo Domingo, y ahí en realidad él hizo un invento como él se le pegó la gana, porque los españoles están botando dos monolitos, los están tirando abajo, pero esos monolitos, el Coricancha es inca, esos monolitos pertenecen a Tiahuanaco. Entonces no podemos exigirle a él fallece en el año de 1922, entonces no estaban esos estudios que hoy en día tenemos, ¿verdad? O sea, hace más de un siglo pues no podían ser ellos terriblemente sabios con cosas de arqueología, porque los estudios recién estaba surgiendo un Max Uhle, Julio Cetello, sí, Julio Cetello más o menos contemporáneo, entonces no puedes estar pidiendo ese tipo de cosas. Además hizo bastantes retratos, le hizo retratos a Zoila Aurora Cáceres, que yo te comentaba, y también le hace otro retrato a la hermana de Zoila Aurora Cáceres, a la niña Rosita que había fallecido. Y aparte de eso hizo paisaje, poco paisaje, pero hizo paisaje. Y te cuento ya como chisme interesante, él luchó terriblemente, y gracias a él fue la formación de la Escuela de Bellas Artes, porque la Escuela de Bellas Artes en pañales, ni siquiera en pañales, ¿ya? Entonces él luchaba porque decía que había que haber una Escuela de Bellas Artes, pero él pensó que, por eso luchó más de 20 años, a través del periódico y todo eso, pero él pensó de que a él lo iban a nombrar. A la hora de la hora, él no fue nombrado el director de la Escuela de Bellas Artes. Entonces él se sintió un poco frustrado, porque además él decía, ni siquiera hay un ambiente pictórico decente, y decidió irse. Como él había nacido en Ancash, él primero hace un viaje a Ancash, ese es un texto que lo tengo rescatado,
hace un viaje a Ancash y escribe ese viaje a Ancash y allí pinta varios paisajes. Paisajes que son una cosa maravillosa porque son un testimonio de lo que ahora ya no es, porque la naturaleza ha cambiado totalmente y la nieve del Huascarán ya fue y nunca más volverá a ser, porque ya tú sabes los deshielos y todo. Entonces eso pasa mucho en realidad también con el tema del paisaje que se ha pintado de fines durante el 19 o del 18 o de principios del 20 y que hoy en día tú vas y ese lugar no existe o está totalmente depredado. Entonces él deja allí, sin querer además, un testimonio de lo que son los paisajes del lugar de donde él es originario y en uno de ellos está su propio autorretrato donde él está pintando. Finalmente, profesora, ¿cómo se le ocurrió el título Lima, la ciudad de las incongruencias para esta publicación? La verdad es que no fue idea mía, la idea es del mismo Teófilo Castillo. Mientras él recorría la ciudad y iba viendo todo eso, decía que Lima era la ciudad de las incongruencias, porque habían casas coloniales que estaban en muy buen estado y habían otros que estaban totalmente destruidos. Criticaba terriblemente el palacio de gobierno porque decía que era un camarechón, o sea, una cosa que indigna para que fuera palacio de gobierno. Entonces, mientras habían iglesias opulentas o casas opulentas, por otro lado, el palacio de gobierno o el arzobispado de Lima eran unas cuestiones espantosas que no deberían de ser. Entonces, todo en Lima era incongruencia. Y por eso él dice, Lima es la ciudad de las incongruencias, y a mí me pareció un título maravilloso porque desgraciadamente hasta el día de hoy, si tú lo miras arquitectónicamente, Lima continúa siendo la ciudad de las incongruencias. Muchas gracias, profesora Nanda. Quedamos atentos a una próxima publicación suya para contar con usted nuevamente. Y a ustedes, amigos, los invitamos a conocer más acerca de esta y otras publicaciones en nuestro próximo episodio de San Marcos Lee. Hasta la próxima.